Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos mis hermanos que están allí en estos momentos conectados a través del Facebook Live y más adelante también a través del YouTube. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Es necesario que el Señor nos tome. Es necesario que el Señor nos toque. También es muy necesario sentir los abrazos tiernos del Señor. Amén. Entonces eso nos va a dar confianza, nos va a dar mayor fe, mayor, aleluya, constancia en el Señor. Porque eso es lo que falta mucho a la iglesia. Constancia, perseverancia. Las pruebas van y vienen, como siempre les he dicho. Son como las olas del mar, que van, vienen, amén, viene, retrocede. Igual también son las pruebas. Pero el tema es sentir los abrazos tiernos del Señor. Amén. Ayer un hermano, más o menos de 40 años, hablaba con el pastor en la noche y lo más sereno le dijo: pastor, oren por favor, conjuntamente con los hermanos de la iglesia por mi salud, porque me han confirmado que tengo células cancerosas en mis glándulas. Oren por favor. Él aún tiene hijos menores, así que estaremos orando por él cuando termine el mensaje y orando por los enfermos. Pero estaba bien tranquilo, bien sereno. ¿Por qué? Porque su confianza está en el Señor. Y tal vez ha entendido, no al 100%, que el dueño de nuestras vidas es Dios. Y Él dispone su voluntad en cada uno de nosotros. Bien, hoy día seguimos con la segunda parte del tema, el supremo sacerdote. Amén. Así que vamos para el libro de Hebreos, allá antes de Génesis. ¿Qué les parece? Mentira, es una broma. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Hebreos capítulo 7. El autor de los Hebreos ahí nos menciona un personaje que nos habla en el libro de Génesis. Y este personaje pues es una figura. Es una figura. Al menos esa es mi postura, que es una figura. Algunos dicen que es Cristo en aquel entonces. No, para mí es una figura de Cristo, que es diferente. Amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 7. Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis, Hebreos capítulo 7. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Qué maravilloso es leer la palabra de Dios. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. Esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, lo pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Jesús, semejante a Melquisedec, lleva como título en mi versión: si hubiera sido posible, versículo 11, alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón?
porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido mucho de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres y seguirás siendo el supremo sacerdote perfecto, porque tú ofrendaste tu vida, tú la diste por amor a la humanidad, sin acepción de persona. Y aquí estamos, Señor, nosotros, tus hijos, en señal de gratitud, porque, Señor, tu gracia salvífica un día nos alcanzó. Tu perdón, Señor, tu amor, tu ternura, tu compasión. Y permítenos, Señor, también servirte con todo nuestro corazón. Glorifícate, Señor, háblanos, edifícanos, exhórtanos, repréndanos también a través de tu palabra. Por Cristo Jesús, mi Dios y mi Salvador. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Damos un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Qué precioso Dios. Bien, nuestro pastor con el tema, el Supremo Sumo Sacerdote, parte 2. Les recuerdo, por favor, antes de retirarme, pongan vibrador el celular o apáguenlo, que no hayan ruidos extraños durante la enseñanza bíblica. Gloria a Dios. Señor le bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Y a todos los que están conectados en este servicio dominical a través del Facebook, Señor también los bendiga donde quiera que se encuentren, en el trabajo, en sus casas. Espero que no estén en la playa, pero bueno. Gloria a Dios. Amén. Así que tenemos nuestras Biblias abiertas ahí en Hebreos capítulo 7, continuando con el tema del Supremo Sumo Sacerdote. Y he puesto, amén, este segundo tema, este título que viene del primero, el Supremo Sumo Sacerdote, porque a través de la ley de Moisés tenemos un sumo sacerdote y luego los sacerdotes.
y luego están los levitas, o en sentido contrario, también los levitas, en la línea sacerdotal, que vienen de Aarón, que es de la tribu de Leví, y luego el sumo sacerdote, el que entraba una vez al año al tabernáculo o al templo, una vez construido tanto el primero como el segundo. Y han sido muy pocos los sumos sacerdotes que han entrado, ahí alrededor, según lo que se ha podido calcular, unos 80 sumos sacerdotes. Gloria a Dios. Bien. Y hoy día, continuando con el tema de el supremo, pues he añadido esa palabra supremo, dado que ciertamente en la Biblia no se encuentra, para marcar la diferencia de lo que es el sumo sacerdote del supremo sumo sacerdote, que también pude haberle puesto el gran sumo sacerdote, para marcar la diferencia de los sumos sacerdotes que se encuentran a través de la ley de Moisés, ¿amén?, ya mencionados en la Biblia, como en el caso pues de Aarón como sumo sacerdote y luego su descendencia. Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces ese es el tema para marcar esa diferencia, pues a quién nos referimos con el supremo sumo sacerdote, o pudo haber sido también el gran sumo sacerdote, para marcar esa diferencia. Amén, vuelvo a repetirlo, con la línea de Aarón. Pues nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, por cierto. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Gloria a Jesús. Bien, entonces ahí ya tenemos la diapositiva, donde tenemos ahí una profecía muy importante. Y está en Hebreos capítulo 7, ya en el cumplimiento, versículo 21, por cierto, ¿no? Y dice ahí, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Amén. Así que seguimos a la siguiente diapositiva para ir ya desarrollando el tema. Gloria a Dios, que es importante estudiarlo y comprender, pues, quién era Melquisedec. La carta a los hebreos está dirigida a judíos convertidos. Usted debe saber, pues, que los primeros cristianos, pues, eran judíos, que por cierto no eran cristianos. Entonces habría que utilizar la palabra convertidos, o, amén, los del camino, que es la palabra que se le da ya en el libro de los Hechos, los del camino, haciendo referencia a los que seguían al Señor, los que se habían convertido, seguían la doctrina de los apóstoles. Pues la palabra cristiano todavía no se utilizaba sino hasta el capítulo 11 del libro de los Hechos, ya muchos años después, probablemente unos 15 años posiblemente. Y es muy interesante también, entre paréntesis, hacer ver por qué es que lo llamaron cristianos, ya en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Cosa que el día de hoy no se marca esa diferencia. Hoy son cristianos mucha gente. Hoy son cristianos hasta los delincuentes. Hoy son cristianos, amén, gente pecadora. Solamente porque creen en Cristo, creen que eso ya, amén, se les puede considerar cristianos porque creen en Cristo. De ser así, pues también tendríamos que decirle al diablo cristiano porque también creen en Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Y no solamente que creen en Cristo. El diablo tuvo un encuentro y varios encuentros con Cristo. Porque eso también, en cierta oportunidad, escucho esa expresión de hermanos haciendo referencia a otros que, habiendo estado en la iglesia, se fueron al mundo, ¿no? Y vuelven al pecado, y algunos dicen que nunca se convirtió o nunca tuvo un encuentro con Cristo, y eso yo lo veo totalmente errado. Porque lo que nos salva no es el tener un encuentro con Cristo. Pues el diablo también lo tuvo. Y más de uno.
¿Sabe? Pues el diablo estuvo allí después del ayuno del Señor. Ahí tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro, se pusieron a conversar. Y luego tenemos ahí en actividad cuando Pedro trata de hacer al Señor reaccionar según su sentimiento de que no fuera el Señor a morir. Y el Señor tiene que reprender y le dice, apártate de mí, Satanás. Ahí estaba. Y luego lo tenemos también en uno de los momentos más espirituales, podríamos llamarlo así, del ministerio del Señor con sus discípulos, en la Santa Cena. Ahí estaba el diablo también. Y el apóstol Juan lo menciona en el capítulo 13, cuando dice que en el momento en que Judas Iscariote toma del bocado que el Señor le da, Satanás se le metió. Pues ahí estaba, pues. ¿Amén? Y no por eso podríamos decirle al diablo cristiano porque cree en Cristo. Y dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Así que no es el hecho de que no haya tenido aquella persona un encuentro, sí lo han tenido, sino que no han decidido amarlo, que es muy diferente. Así que a los primeros cristianos no se le da ese nombre, podemos volver a repetir ahí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, por su manera de vestirse en aquella época o porque andaban con Biblia bajo el brazo. No, dice la palabra de Dios claramente, nos hace ver allí que se le llamó cristiano porque los que predicaban lo vivían, eran consecuentes con lo que decían. El día de hoy se le llama cristiano por su forma de vestir, porque andan con Biblia y en algunas iglesias falda larga y corbata. Así que para esos hermanos, verme sin corbata podría ser todo un escándalo, ¿no? De algunos lugares, manga corta, otro escándalo más. ¿Cómo va a predicar sin corbata? ¿Cómo va a predicar en manga corta, Señor? Gloria a Dios. ¿Eh? Entonces, a los judíos conversos, que volvemos a enfatizar, los primeros cristianos, si así lo llamamos, eran judíos, no eran gentiles. Todo lo que el apóstol Pedro ganó para el Señor en los primeros días después de la llenura del Espíritu Santo, pues todos eran judíos. Y Pedro aún pensaba que solamente el mensaje era para ellos, ¿no? Hasta el capítulo 10, en que ya puede entender el apóstol Pedro que era para el mundo. Cuando el Señor prácticamente lo empuja, podríamos decirlo así, lo empuja a través de una visión que vaya a la casa de un gentil. Y todavía como que entra Pedro a la casa del gentil diciendo, ustedes saben cuán terrible es el entrar a la casa de un gentil porque sus ollas son inmundas. Entra insultando todavía a Pedro. Gloria a Dios. Pero Dios me ha dicho, por si acaso, que entre y que a nadie llame común, porque el mensaje ahora entiendo que es para la humanidad. Ya Juan lo entiende luego en su evangelio cuando dice, porque de tal manera amó Dios, no dice al pueblo judío, sino al mundo. Gloria a Dios. Si Juan hubiera escrito su evangelio antes del mensaje a Cornelio, hubiera puesto ahí, porque de tal manera amó Dios al pueblo judío, ¿no? Que dio a su hijo unigénito. Pero como ya Juan escribe su evangelio ya prácticamente al final de su ministerio, ya las cosas estaban mucho más claras. Ya Pablo había ganado a todo el mundo gentil prácticamente, ¿sabes? A todo Asia. Entonces ya el concepto estaba bastante claro, que el mensaje era para el mundo entero. Gloria a Dios. Si no hubieran puesto ahí solamente para el pueblo judío. Entonces, el escritor de Hebreo nos dice aquí, ¿amén?, que esta carta es dirigida a los judíos convertidos. ¿Amén? Pues había todavía en aquella época cierta discrepancia en cuanto a qué hacer con los que se convertían, si había que imponerle la ley o no. Y también había un tiempo de persecución. Recuerden que la primera persecución fue religiosa, a mano de Saulo, y esa persecución no había terminado. Saulo, que luego se hace llamar Pablo para cambiar de identidad y tratar de olvidar su pasado, que los hermanos no se asustaran con él, dado que su nombre había sido famoso al recorrer muchas
lugares, haciendo ver que Saulo perseguía a los del camino, pues ahora se hace llamar Pablo para tratar de que los hermanos pues no se asustaran cuando él llegara a predicar a algún lugar. Pero habían todavía, ahora Saulo, ya llamado Pablo, como dice la palabra de Dios, hermano, esta es una ley universal, que hoy día, a través de los medios de comunicación, desde las 7 de la mañana lo estamos viendo, desde el día de ayer de California a Los Ángeles. Amén, estamos viendo esa situación que lo que se siembra, se cosecha. Y no escupas al cielo porque eso puede retornar a ti. Y eso lo estamos viendo el día de hoy en la escena política. Gloria a Dios, amén. Y eso le pasó a Saulo. Él empezó a perseguir y por motivación de él matan al primer mártir, en este caso a Esteban, por motivación de Saulo. Ahora él ya se hace llamar Pablo y también tiene que salir huyendo porque venían otros Saulos persiguiéndolo a él. Esa es la ley universal. Amén. El Señor mismo se lo dijo a Ananías. Cuando Ananías, el Señor le dice, anda a la casa de tal Simón y predícale ahí a uno y ora por él. A uno llamado Saulo. Señor, ¿cómo voy a ir a predicarle a Saulo si anda persiguiendo tu iglesia? Anda, le dice el Señor, porque a él le voy a demostrar cuán necesario le es padecer por mi causa. Así que ahí se le volteó el asunto. Esa es una ley universal, hermano. Eso pasa en el mundo, como lo estamos viendo el día de hoy en la política, y en la iglesia también, y a cualquier persona allá afuera. Lo que se siembra, se cosecha. Creas en Dios o no creas en Dios, esa ley es universal. Amén. Así que ten cuidado con lo que vas a sembrar. Siembras odio. Y el Señor también se lo dijo a Pedro en cierta oportunidad cuando sacó la espada. ¿Recuerdan eso? Para tratar de defender al Señor cuando venían a arrestar al Señor. Y sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. ¿Qué le dijo el Señor? El que a espada mata, a espada perecerá. Y eso lo vemos el día de hoy en los barrios del Callao, en los barrios del Perú y del mundo entero. Quien usa armas para matar a otros, con esas mismas armas va a ser muerto él. Esa es una ley universal, hermano. Bien, volvemos a nuestro tema y el desaliento. Entonces es dirigido a los judíos convertidos, probablemente debido a la persecución que empezaron a sufrir ellos y el desaliento, estaban por abandonar su fe en el Mesías. Entonces la cosa pues no estaba tan clara como la tenemos el día de hoy. El día de hoy los judíos que se convierten a Cristo no se hacen llamar cristianos por el tema de historia universal que hay que entenderlo, dado las persecuciones, amén, ordenados por el Papa desde la Edad Media en cuanto a los cruzados, los ejércitos cruzados ordenados por el Papa, para que vayan a reconquistar y a matar musulmanes en nombre de la cruz, pues se dejó ese nombre allí, amén, hacia un rechazo a esa expresión cristiana. Pues el mundo musulmán no hace la diferencia entre católicos y evangélicos. Entonces los judíos el día de hoy se hacen llamar mesiánicos, los que se convierten a Cristo. Gloria a Dios. A ver. Y sigue diciendo ahí, y va a establecer la superioridad de Cristo o el cumplimiento de la ley con respecto a las promesas. Aquí el escritor de Hebreo está usando la Septuaginta o la primera versión, haciéndole ver a sus contemporáneos que las promesas del Señor habían sido cumplidas en Cristo con relación a la profecía que se da con respecto a Melquisedec. Y ya estaremos explicando eso en el camino, ¿no? Y dice ahí, para el autor, la misteriosa figura de Melquisedec tiene el valor de un tipo de Cristo. A ver, hijo de Dios y sumo sacerdote eterno.
no dice nada de su genealogía ni de su suerte posterior. Concluye el autor que Melquisedec no había tenido padre ni madre, que no había nacido ni había muerto. Desde luego, con la misma razón se podría interpretar como figura del Hijo eterno de Dios. Gloria a Jesús. Usted puede encontrar el tema de Melquisedec allí en el capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham, después de haber derrotado a los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot, se presenta ante Melquisedec para darle el diezmo del botín que había recuperado de los reyes que había derrotado, hermano. Abraham, amén, padre de la fe, no era un hombre sencillo, común y corriente, manso, cordero, podríamos hacerlo ver así. Era un hombre de guerra, hermano. Ahora, ponga usted a pensar la capacidad y el carácter que tenía Abraham de armar un pequeño ejército para perseguir a reyes de naciones, de pueblos, y recuperar a sus sobrinos Lot y a sus demás parientes que los habían secuestrado para tomarlo como esclavo. Abraham sale detrás de ellos, hermano, con toda su gente, con todos sus siervos, probablemente arriba de 400 hombres, hermano, armados. Así que Abraham cortó cabeza, ¿amén? Degolló personas, cortó brazos. ¡Wow! Una cosa impresionante. ¿Amén? Y aquí tenemos una figura, una pintura de lo que pudo haber sido eso. Cuando Abraham llega ante Melquisedec, de quien se menciona allí en el capítulo 14 de Génesis, que era rey y sacerdote. Eso, por favor, quiero que lo tengan bien claro eso. Melquisedec era rey de Salem, que también se traduce como rey de paz. ¿Amén? Gloria a Dios. Y Salem tiene que ver con Sión, y a su vez es el nombre más antiguo de lo que luego llega a ser Jerusalén. Porque usted tiene que saber que Jerusalén, como ciudad, no fue fundada por los judíos y no fue construida por los judíos. Ya en el tiempo de Abraham, aquella ciudad existía, que quien la conquista es el rey David, de los cananeos. Así que habían cananeos allí, porque toda aquella tierra era conocida como la tierra de Canaán. Y Dios le había prometido que todo esa tierra, amén, y es algo impresionante, desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, es la tierra que Dios le promete a Abraham que se la daría a su descendencia, que por cierto nunca, ni en el reinado de David, pudieron haber abarcado todo ese territorio que el día de hoy es los Emiratos Árabes, Jordania, amén, Damasco, imagínense todo eso, y el norte de Egipto con la península de Sinaí. Todo ese territorio Dios se lo prometió a Abraham. Y que por cierto se va a cumplir en el reino mesiánico del Señor, que ya estaremos tomando en algún otro momento. Podríamos traer y vamos a traer una enseñanza sobre geografía bíblica para que ustedes puedan comprender toda esa dimensión de terreno que Dios le prometió a Abraham, que su descendencia la tomaría. Y que esa promesa todavía está en vigencia y que se va a cumplir en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, que está muy cerca. Así que ahí tenemos un cuadro pintado por algún artista de lo que pudo haber sido, y yo quiero que ustedes vean la imagen del que está de espalda. Ahí usted puede ver a alguien que está con la espada allí, en su vaina, inclinando la cabeza, que hace ver pues que es Abraham, mientras que el rey de Salem está de espalda. Miren los colores que se usan allí en su vestimenta, haciéndole ver que es sacerdote,
pero que a la vez trae corona, ¿no? Entonces usted tiene que ver allí que Melquisedec tiene corona y a su vez es sacerdote, o sea, es rey y sacerdote. Dos funciones totalmente separadas en esta oportunidad bajo el liderazgo de un solo hombre, y que es rey de Salem. Y que, por cierto, como se menciona que es sacerdote, usted tiene que entender que el pueblo de Israel y la ley de Moisés para establecer el sacerdocio todavía no existe. Y que es un rey y un sacerdote que nadie sabe quién fue, no se establece en la Biblia de dónde vino, cómo Dios lo escogió y si terminó su ministerio. Entonces, ahí hay un total misterio. No significa que no haya tenido padre. Para algunos, amén, creen que es la encarnación de Cristo. Usted tiene que entender que una cosa es encarnación, como ya lo vemos en el Señor Jesucristo naciendo de la Virgen María, amén, pero algunos creen que es el Señor Jesucristo caminando allí. No. Es una figura que obviamente el Espíritu Santo, el primer escritor del Génesis, no le da mayores detalles de Melquisedec, sino que le menciona nada más que estuvo allí para recibir a Abraham y bendecirlo, y a su vez Abraham le entregó los diezmos cuando todavía no había ley. Para aquellos que dicen que no hay que diezmar, y lamentablemente en las redes sociales eso corre mucho, de algunos líderes y cantores que mejor que sigan cantando, se meten en teología y patinan allí, haciendo ver de que no hay que diezmar. Si ellos tienen dinero, no quieren diezmar, que no lo hagan, pero que no estén motivando a otros a no hacerlo, porque el diezmo está antes de la ley, y todo lo que es antes de la ley precede a la ley. Gloria a Dios. Eso significa que el día de hoy hay que seguirlo haciendo. Gloria a Dios, porque de esta manera las iglesias se mantienen, sostienen, pagan sus impuestos y hacen que la obra de Dios se siga extendiendo. Ahora, si el pastor lo utiliza para comprarse casas, autos y casas con piscina, ya eso es otro tema que ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Usted de su diezmo, porque de no hacerlo por ver esto, Dios le va a mandar a usted. Y si usted quiere bendición, no se fije en qué gasta el pastor el dinero que usted da. Pues él le va a dar cuenta a Dios de cada centavo que haya recibido en la obra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Así que el hecho de que hayan pastores por allí que hacen mal uso, eso no hace que el diezmo no se ha de entregar. Hay que diezmar porque eso lo manda la palabra de Dios para sostener su obra. Y durante el ministerio del Señor Jesucristo, recuerden que Judas Iscariote era tesorero. ¿Por qué? Porque había alguien que apoyaba y ofrendaban y algunos diezmaban para que el ministerio del Señor siguiera avanzando. Y así lo hace ver la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que Judas era el tesorero. Algunos creen que todos los hermanos tesoreros de la iglesia tienen algo de Judas. No es así. Hay que defenderlo también a los hermanos tesoreros, que no lo vean como tal, ¿no? Siguiente diapositiva. Antes de la ley de Moisés, el sacerdocio levítico, recuerden, aquí hay una historia un poquito trágica. Porque cuando Moisés sube al monte de Sinaí, Dios le dice, ven, sube aquí. Y que nadie se acerque al monte mientras que yo estoy hablando contigo. Eso empieza en el capítulo 19 de Éxodo. Ya en el 20 se da la ley. Y luego ya en el capítulo 33, Moisés baja del monte con la tabla de la ley, resplandeciendo en gloria después de 40 días de haber hablado con el Señor. Moisés desciende y ya ustedes conocen y han visto la película Los 10 Mandamientos. ¿Qué sucede? Que cuando Moisés desciende, encuentra que el pueblo estaba jugando. No jugando a la escondida, sino hay una versión que hablan de jugando. En un desenfreno de corrupción e inmoralidad e idolatría. Recuerden que el pueblo de Israel sale de 400 años de esclavitud de Egipto.
Entraron 70 y salieron millones. Hermano, son 400 años. No son 2 días. Durante esos 400 años, el pueblo de Israel, todo lo que había visto era representaciones de dioses a través de esculturas, imágenes y todas esas cosas. Entonces ahora, ellos ven que Moisés tiene 40 días allá arriba y dicen, ¿quién puede soportar 40 días en el desierto sin comer, sin beber? Y dijeron, Moisés ha muerto. Porque ellos todavía no entendían el poder de Dios. Y ellos piensan que hay muchos dioses. Y Moisés tenía también arrastrando ese concepto. Por eso que cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, Moisés le pregunta su nombre. ¿Cuál es tu nombre para decir quién me envía? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué nombre es ese? No es nombre, pues. O sea, Moisés estaba esperando que le dijera, bueno, yo soy el Dios Carlos, Manuel, Teresa, en fin, ¿no? Y Dios solamente dice, el yo soy. Porque no hay más, pues. Pero ellos no veían eso. Incluso, cuando Moisés se enfrenta a Faraón, lanza su bastón, se convierte en serpiente. ¿Y qué hacen los magos de Faraón? Hacen lo mismo. Entonces, ¿qué están viendo ellos? Ellos están viendo allí que hay dioses que se enfrentan unos contra otros. Entonces, el concepto que Dios luego le dice al pueblo de Israel cuando están ya en la esclavitud de Babilonia. No conozco otros dioses. No hay más. Yo mismo soy. Porque no había más, pues, hermano. Entonces, yo le doy un ejemplo. Si usted se va a una isla desierta, por un naufragio, como lo desee, usted termina en una isla donde hay puros animales nada más. Y usted es el único hombre allí. Pero tiene usted la cualidad de hablar con los animales. Y viene un loro, pues por decirlo así, y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y usted, ¿para qué tiene que darle su nombre? Si el único ser humano es usted allí, usted le va a decir, bueno, el hombre. Pero si hubieran más hombres, entonces sí, yo soy Carlos, él es Teresa, él es Manuel y él es Juan. Entonces ahí necesitamos nombre para identificarnos. Y ojo, que ustedes y los que me están escuchando no solamente tienen nombre, también tienen número. ¿Eh? Y pronto, si se queda, tendrá un código en el brazo, en fin. A ver, pues sí, porque están todos enumerados aquí, su DNI. ¿Qué más valor tiene el día de hoy? ¿Su nombre o el número de su DNI? Mayor valor tiene el número que el nombre. Gloria a Dios. ¿Vale? Usted da su nombre y no a su DNI y no le aceptan. Usted tiene que dar su DNI. Gloria a Jesús. ¿Vale? Eso tiene mayor valor. Pero Moisés todavía pensaba pues, que había muchos dioses. ¿Cuál es tu nombre? Para saber, porque hay tantos dioses, quiero saber con quién estoy hablando. ¿Y qué le dice el Señor? El yo soy, pues no hay más, yo mismo soy, como por ahí dicen algunos, yo mismo soy. Porque no hay más, pues el yo soy te envía. Gloria a Dios. ¿A ver? Entonces, volviendo a nuestro tema aquí, tenemos que Melquisedec, ¿a ver? Que es sacerdote antes de la ley, porque la línea sacerdotal, en lo que estábamos con respecto al sacerdocio levítico, sale de una tragedia y de muerte y derramamiento de sangre. ¿Cómo así? Cuando Moisés baja, el pueblo se había desenfrenado y ¿qué habían hecho? Habían puesto otro Dios que ellos pudieran ver y tocar, porque ese era el tema. Ese era el tema. Como los griegos le decían a los judíos, ¿cómo ustedes pueden adorar a alguien que no ven? Cuando entró un invasor a la tierra de Israel y entró al templo pensando que había alguien ahí detrás de la cortina, no vio nada. Con los Ptolomeos, unos 200 años antes de Cristo. Sí, ¿ustedes a quién adoran? Aquí no hay nada. Gloria a Dios. Y luego Pablo, cuando está en el Areópago, se encuentra con un altar que dice al Dios no conocido. ¿Y qué dice Pablo? A ese yo vengo a anunciar, al Dios que ustedes no conocen, que no ven.
al Dios invisible. Pero la gente pues todavía luchaba con ese concepto. ¿Cómo se le puede adorar a alguien que no se ve y no se toca? Por ese motivo el pueblo después de 400 años todavía no se quita eso de la cabeza y tienen que hacer un carnero allí, una imagen de un becerro y terminan en idolatría. Moisés llega y dice, ¿qué han hecho? ¿Cómo es esto? Y ahí Moisés dice, todo lo que estén con Dios y conmigo, pónganse detrás de mí. Y toda la tribu de Leví se pone detrás de él. Mientras que el pueblo estaba en el desenfreno. ¿Y qué le dice Moisés ahora? Cojan su espada y pasen y corten cuello y maten personas. Ese día la tribu de Leví se consagra a Dios a través de esta situación de muerte, gloria a Dios, y ejecución por causa de la idolatría. Ese día la tribu de Leví se consagra. Gloria a Dios. Y Dios la toma. Y a su vez, de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, viene la descendencia de los sacerdotes. Entonces usted puede darse cuenta que la tribu de Leví se consagró en el derramamiento de sangre a través de una tragedia de idolatría en el cual el pueblo de Israel había caído. Mientras que Melquisedec no. Melquisedec es sacerdote de Dios antes de Moisés, antes de la ley. Y no se conoce quién lo puso ahí o de dónde vino. Cómo se puso de rey, si tenía familia, si luego murió. No se habla mención de él en ese sentido. Que es sacerdote antes de la ley, contemporáneo con Abraham, a quien Abraham le entrega los diezmos y Melquisedec lo bendice. Lo bendice a Abraham, haciéndole ver, como nos dice Hebreo, que el menor es bendecido por el mayor. Y seguimos diciendo allí, gloria a Dios, abran su Biblia en Salmos 110, y este Melquisedec, quien era mayor que Abraham, el padre de los judíos, pues obviamente, Melquisedec no era judío, Abraham tampoco. Este es todo un tema de estudio también. A ver, porque Abraham no era judío. El día de hoy se le llama judío a todos. Y ojo, voy a decir una barbaridad para algunos. Pablo tampoco era judío. Pablo era de la tribu de Benjamín. Era benjamita. Ya cuando el pueblo de Israel está en Babilonia, se utiliza la palabra judío para denominar a todos los descendientes de Abraham, de todas las tribus. Pero recuerden que son 12 tribus. Y antes de que el pueblo de Israel llegara a la esclavitud, cada tribu estaba bien determinada y se conocía: la tribu de Benjamín, la tribu de José, la tribu de Manasés. ¿Ya? Pero ya en la esclavitud de Babilonia se le domina judío a todos, y el día de hoy se le dice judío a todos, y obviamente que son de diferentes tribus, pero ya por ser descendiente de Abraham se lo domina. Y Pablo dice, me hice judío para ganar a los judíos y me hice gentil para ganar a los gentiles, pero él dice, yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, Melquisedec, pues no era judío, ni Abraham tampoco. ¿Ver? Porque Abraham es padre de la nación de Israel. ¿Ver? Y pasaron muchos siglos para eliminar a la nación de Israel, judíos a todos, los descendientes de Abraham. Cosa que en la época de Abraham, pues eso no se daba ni se conocía. Y cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, pues se le conocía como hebreos. Y cuando ellos salen de Egipto, pues el nombre con el que mayormente se le conocía eran los hebreos. Hasta que ya después pues se empieza a utilizar la palabra judío. Así que ahí tenemos que en el Salmo 110, desde el versículo 4, ahí vamos a leerlo. Amén. Dice ahí, escrito siglo después de introducido la ley de Moisés, declara que Dios ha jurado que el Mesías
ha de ser constituido sacerdote. Y obviamente el Señor Jesucristo no es de la descendencia de Leví, ni mucho menos de Aarón. ¿De qué tribu es el Señor? De Judá, de la cual fue el rey David. Gloria a Dios. Amén. Y el escritor de Hebreos, capítulo 7, nos dice que de la tribu de Leví jamás se mencionó que había de participar en el sacerdocio. Gloria a Dios. Entonces nos hace ver allí que de ser constituido sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesucristo cumple esta profecía y su sacerdocio es perfecto. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará la cabeza de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Una profecía mesiánica con relación al sacerdocio del Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Entonces, obviamente, Melquisedec es una figura, es un tipo de Cristo. No se menciona. ¿Ahí? Si tuvo padre, si tuvo madre, obviamente lo tuvo. Pero al no mencionarlo, lo convierten en un tipo de Cristo. Para hacer ver, ¿amén?, la importancia de su sacerdocio, que era una figura del Cristo que habría de venir, de la cual iba a ser rey y sacerdote. En la siguiente diapositiva, cosa que obviamente está prohibida el día de hoy. Jamás alguien puede cumplir esas dos funciones. Tenemos al propio rey Saúl, que quiso cumplir las dos funciones y obviamente fue desechado por ello. Amén. Ya lo estaremos mencionando luego. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 4. Considera pues cuán grande era este. ¿Quién? ¿Quién? Melquisedec. A quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Gloria a Dios. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen este mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, obviamente, porque el pueblo de Israel viene de la descendencia de Abraham, recuerden Isaac, de ahí vienen, luego Jacob, padre de los 12 patriarcas, ¿amén? Y ahí viene ya la genealogía de Abraham, su descendencia. Y así que alguien que no estaba bajo los lomos, que no salía de los lomos de Abraham, y que al recibir los diezmos y bendecir a Abraham, obviamente hace ver su superioridad a Abraham. Así que Abraham era mayor, Melquisedec era mayor que Abraham, por lo que le da el diezmo a Abraham a él. Y lo bendice. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Gloria a Dios. Amén. Así que para aquellos, vuelvo a repetir, que hacen ver que no hay que diezmar, hermano, si usted no quiere hacerlo, pues no lo haga, pero no motive a otros que entienden que al diezmar reciben bendición y ponen su confianza en Dios, porque ese es el punto. A nadie le sobra el dinero. Y si nos sobra el dinero para darle a Dios de lo que nos sobra, ya no vamos a recibir bendición, como el Señor mismo se lo dijo a sus discípulos cuando vio a la viuda que dio todo lo que tenía. ¿Y qué dice?
que aquella viuda dio más que todos los ricos, porque todos dieron de lo que les sobraba. Aquella viuda dio todo el sustento que tenía. Por lo tanto, diezmó más, ofrendó más que los ricos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando diezmamos, le estamos diciendo, Señor, dependemos de ti más que del dinero que ganamos. Porque si usted gana 100 soles, por decirlo así, ¿amén? Pues con 100 soles usted no puede vivir. Entonces dice, entonces, ¿para qué voy a diezmar? Mejor me quedo con los 100. No se va a hacer rico. Y si usted da 10, que es lo que tiene que diezmar, pues no se va a hacer más pobre. Lo que sí va a hacer es, Señor, yo dependo de ti. Mi confianza está en ti. Entonces, yo puedo testificar esto claramente, que hermanos que ganan poco, diezman, no se enferman, no se mueren de hambre, y muchos de ellos no están metidos en deudas. Aquellos que ganan más y no diezman, tienen que ir al médico, tienen que ir al hospital, ¿amén? Tienen que pagar deudas, tienen un montón de gastos. Como un hermano me dijo en cierta oportunidad, al decirle, bueno hermano, usted no está diezmando. Sí, pastor, es que no me alcanza. Y yo le comparto lo que el Señor nos habla de la viuda, que dio lo que tenía. Y yo le digo, ¿usted cree que esa viuda, después de haber ofrendado todo lo que tenía, se acostó sin haber cenado? Aquel hermano dice, yo no sé, hermano. Yo no estuve ahí. Así, no es broma. Y un hermano mayor, así me respondió. Obviamente pues que no lo bauticé. Porque no puedo bautizar a alguien que no tiene fe en Dios, pues hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es un asunto de fe. Así que usted que me está escuchando, hermano, no escuche a esos cantantes que cantan muy bien, pero cuando se meten en teología patinan. Por favor, hermano, sigue cantando nada más. No te metas en temas teológicos. Melquisedec, rey y sacerdote, cargo que estaban bien separados ahora por la ley. La ley los separa. ¿Sabe? El único que podríamos ver que cumple esa doble función, y no en su plano completo, después de Melquisedec, es Moisés. Pero ya está Aarón allí, ejerciendo el sacerdocio a mayor amplitud. Moisés tiene un contacto con Dios a manera de profeta. Ya habla con Dios Moisés, el hombre escogido, pero no era el sacerdote. Dios establece a Aarón por sacerdote. Moisés sigue funcionando como rey, líder político, establece las leyes, organiza a la nación y todo ese tema, y le da las leyes al pueblo de Israel y habla con Dios y le da el mensaje. Pero no es el sacerdote. Intercede también por el pueblo. Pero el término sacerdote no se le da a Moisés, aun cuando él intercede. Así que como que es un sacerdote, digamos, un poquito camuflado, ¿no? Porque ahí está Aarón, que sí hace las veces claramente. Y luego ya después de Moisés y de Aarón, aquellos dos cargos están totalmente separados. Uno es el rey y otro es el sacerdote. Gloria a Dios. ¿Vale? Y que obviamente tienen prerrogativas diferentes. Dios permite, al darle la ley, que el rey pueda tener más de una esposa. ¿Vale? Por el tema de su naturaleza y poder y el pecado que arrastra el ser humano, pues hacen abuso, y Dios le da ese mensaje al pueblo de Israel a través de Samuel, porque hasta ese momento eran el rey era Dios y los jueces eran los que dirigían a la nación. Pero luego el pueblo dice, no, queremos tener reyes igual que las demás naciones. Y ahí hay una situación con Samuel que, ¿cómo van a hacer eso? Un golpe de estado es esto. Porque sí, como golpe de estado te quieren sacar del poder, Señor. Y Samuel llora, no puede ser, es Dios quien nos dirige. Y Dios dice, tranquilo, Samuel, ¿quieren rey? Dile lo que van a hacer el rey
quitándole sus hijos y todo ese tema y lo que van a sufrir, pero ya está bien, dale rey. ¿Quién es Señor? Ahí está Saúl. Ya sabemos todo lo que hace Saúl. Gloria a Dios. Amén. El primer rey de Israel, el rey Saúl, fue desechado por presentar el sacrificio en 1 Samuel 13, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Usted puede ver allí. No podía ser rey y a la vez presentar sacrificio. Y eso va para los líderes el día de hoy. Hay pastores, hermanos que han entrado a la política. Y obviamente, pues hermano, yo no puedo ser pastor aquí el día domingo y alcalde en la ciudad del Callao. Y luego vengo aquí de pastor. Y luego aquí estoy predicando contra el pecado de la inmoralidad. Pero luego el día lunes estoy en mi despacho municipal y tengo que firmar una autorización para que abran una cantina, abran un salsódromo que cumple todas las leyes. Y a firmar la autorización porque la ley me exige eso, porque el dueño de aquella discoteca cumple con todos los requerimientos, seguridad, defensa civil, estacionamiento, y tengo que firmarlo. Y luego vengo aquí a predicar contra el pecado de la inmoralidad y el día lunes estoy allá firmando autorizaciones para discotecas. No, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. O soy pastor o soy alcalde. Y algunos hermanos, pastores, compañeros que conozco, han entrado a la política de congresistas y algunos han tenido que dejar el pastorado porque no pueden seguir cumpliendo la doble función. Congresista allá en el Congreso y pastor el día domingo. No se puede llevar esa doble función. Tienen que renunciar a alguno de los dos. Y algunos pastores, tristemente, que han caído en inmoralidad sexual, porque ese es el término que a algunos les gusta, no les gusta que se diga adulterio, y el día de hoy lamentablemente son muchos los que se han divorciado y se han recasado y siguen en el ministerio. ¿Y qué dice? El rey David fue restaurado. Dios perdonó a David. Claro, sí. Pero David no era sacerdote, pues. El sacerdote que cometía pecado de inmoralidad tenía que ejecutarse la ley y ser apedreado. Porque era sacerdote. El rey David no fue sacerdote. Era rey, líder político. Gloria a Dios. Y sufrió las consecuencias de su pecado de inmoralidad porque asesinó. Fue el actor intelectual de un asesinato. Y sufrió por su propia boca cuando el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Porque él le había dicho ya de la parábola que le había presentado de la oveja. Al que él pague 4 tantos. Y cuando usted estudia todo lo que sufrió el rey David a causa de su pecado, fueron 4 situaciones terribles en su familia. Sufrió las consecuencias. Ya luego el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, que le escribe a los griegos de Éfeso, para que Timoteo le enseñe a los griegos los requisitos para ser pastor, ahí le establece, dado que los hebreos lo conocían muy bien, porque eran los requisitos que tenían que cumplir los de la línea de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tenía que tener su casa en orden y una sola esposa. Y como los griegos no conocían eso, ahí Pablo le escribe a Timoteo y le enumera la condición en la que tenía que tener de testimonio un pastor o un anciano para hacerse cargo de una congregación. Gloria a Dios, buen testimonio de los de adentro y los de afuera. Y una sola esposa. Lamentablemente el día de hoy los adulterios y los divorcios están a la orden del día en el cuerpo pastoral de muchos lugares, lamentablemente. Hay que orar por todos ellos, hermanos. Gloria a Dios. Entonces Samuel reprende duramente a Saúl y le dice: si hubieras obedecido a mi voz cuando te dije, espérame, porque tenía que presentar ese sacrificio antes de entrar a batalla. Y Saúl pues allí inquieto,
no viene Samuel, el pueblo se va, los enemigos ahí van a entrar en batalla. Y Samuel no viene, y miraba ahí, Samuel no viene, y pasaban los días, Samuel no viene, y Samuel había dicho, espérame que llego. Se impacientó porque había que presentar sacrificio antes de entrar en batalla. ¿Y él qué hace? Presenta el sacrificio. Siendo rey, se mete al tema del sacrificio que solamente los sacerdotes o los profetas tenían que hacerlo. Y ese día fue desechado. Locamente has hecho, le dice Samuel a Saúl. Porque esa prerrogativa de doble función, rey y sacerdote, la había tenido Melquisedec y ahora apunta al futuro rey mesiánico. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Capítulo 7. Hebreos, versículo 22, nos dice allí: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Porque viene la promesa y, o sea, el tema de Melquisedec y ahora lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, que vendría un mejor pacto hecho bajo promesa y juramento de parte de Dios, según el orden de Melquisedec, sacerdote y rey para siempre. Gloria a Dios. No bajó el tema de la ley de Aarón, aparte. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice allí? Versículo 23. Que los otros sacerdotes de la línea de Aarón, desde el día de Aarón hasta el momento en que el segundo templo fue destruido, muchos sacerdotes pasaron, o sumos sacerdotes, descendientes de Abraham, de Aarón. Y sumo sacerdote era el número 1 que ocupaba el lugar de Aarón para entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, que tiene que ver con el día del ayuno, en que el sacerdote ofrecía un sacrificio primero por él. Tenía que asegurarse por sus pecados, no por adulterios, no, pecados de omisión y pecados menores, vamos a decirlo así. Pero que no se presentaba pecado por adulterios sexuales o inmoralidad sexual. Ningún sacerdote podía hacer eso, porque la ley se tenía que cumplir allí. Pero habían diferentes pecados, temperamentos, carácter, pecados menores. Entonces tenía el sacerdote que presentar sacrificio por sus propios pecados primero. Luego, presentar sacrificio por el pueblo. Cogía la sangre que había sido rociada en el pueblo, entraba al lugar santísimo y echaba gotas de esa sangre sobre el propiciatorio, que es la parte superior del arca del pacto, donde están los ángeles con sus alas extendidas, y allí caían aquellas gotas de sangre, diciendo al Señor: ha habido un sacrificio, perdona a tu pueblo, Señor, de sus pecados. Mientras que el pueblo afuera estaba en ayuno y oración, entraba el sacerdote. Obviamente que desde el día de Aarón hasta el día que se destruyó el templo, el segundo templo, en el año 70, muchos sacerdotes habían pasado, porque no podían continuar, obviamente, porque morían, pues obviamente, y eran reemplazados por el otro. Y así sucesivamente. Se creen que ha habido alrededor de 80 sumos sacerdotes. Quizás puede haber más o menos, en fin. Pero ese es un cálculo que han hecho los estudiosos de la genealogía del pueblo de Israel, de los días de Aarón, dado los tiempos en que el pueblo de Israel tuvo 70 años de esclavitud en Babilonia, esa pausa, y luego el otro. Entonces ahí se creen que han habido alrededor, un aproximado de 80 sumos sacerdotes, pero de ser cierto, porque no vamos a discutir si es más o es menos, pero supongamos que sí sea, y ya que los estudiosos, ese es el cálculo que han sacado, pues déjeme decirle, mi hermano, que ahora hay 81. Porque el pueblo de Israel el día de hoy ya tiene un sumo sacerdote.
Gloria a Dios. Amén. Y el Sanedrín, el grupo de ancianos que ministraban la ley de Dios al pueblo de Israel, también ya está establecido, que son 72. Ya está el Sanedrín en ejecución, que son los que han elegido al sumo sacerdote de la línea de Aarón. Ya está todo el equipamiento para el servicio en el templo, ya está todos los utensilios, ya está la línea sacerdotal establecida, ya hay un sumo sacerdote, ya hay sacerdotes, ya hay levitas que ya están ensayando, afinando sus gargantas, preparando sacrificio, ¿no? Ensayando para el próximo templo que ha de ser construido muy pronto. Eso nos hace ver cuán cerca está la venida del Señor. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Porque tal sumo sacerdote, versículo 26 es importante, nos convenía, necesitábamos un sacerdote que siempre esté en la presencia de Dios intercediendo por nosotros, santo, inocente, sin mancha. Gloria a Dios. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está, haciéndole ver el escritor de Hebreo a todos los judíos convertidos al camino, a los del camino, que se mantengan firmes, porque a quien estamos sirviendo ha cumplido con la profecía del Salmo 110. Y que la ley se ha cumplido en él con respecto al sacerdocio. Ya no tenemos que estar entrando al templo, llevando corderos para el sacrificio. Ya él pagó por nosotros. Y él derramó su propia sangre por nuestros pecados. Está alentando a los hebreos. Es una cátedra impresionante la de Hebreos aquí para los judíos convertidos, hermanos. Para que no se desalienten, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de la línea de Aarón, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo por todos. Nosotros, como dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Porque por la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, por la ley, a hombres débiles, que pecaban, pues. Pero la palabra del juramento del Salmo 110, posterior a la ley, al Hijo de Dios hecho perfecto para siempre, con respecto a la línea sacerdotal de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Tal sumo sacerdote nos convenía. Siguiente diapositiva, hermano, que estoy avanzando, pues me ha quedado la diapositiva allí en stand-by. Gloria a Jesús. ¿Amén? Y ahí la última dice ahí, Hebreos capítulo 9. Porque ahí sigue la cátedra del escritor de Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino es decir, allá en el cielo, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo allá en el cielo, habiendo obtenido eterna redención para todos nosotros. Como dice el credo, él entró a la presencia del Padre y se sentó en el lugar del Padre, que luego lo ve Esteban ahí, el momento en que es ejecutado por Saulo, ¿no? Veo a Dios en su trono y a su Hijo sentado a su derecha. Eso fue algo que a los judíos les estremeció el cerebro, no podían soportar escuchar eso y lo apedrearon. ¿Cómo va a verlo? Decían, ¿no?
Y cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dice, no puede verme a hombre y seguir viviendo. Obviamente, lo vio Esteban y murió por verlo, porque cosa que no podían soportar los judíos. ¿Cómo va a ver a Dios? Dijeron. Gloria a Jesús. Y lo apedrearon Esteban por haber visto a Dios. Porque el Señor se lo había dicho ya a Moisés, incluso no puede verme a hombre y seguir viviendo. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso es suficiente, ya para qué queremos más. Obviamente es una gran verdad, porque quien ve a Dios, mejor vete al cielo. ¿Qué haces aquí en la tierra? ¿Amén? ¿Y cuántos quieren ver a Dios, hermanos? Dos caminos, la muerte o el arrebatamiento, así que prepárese para eso, amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque no podemos verlo a Dios estando aquí en la tierra. Solamente al Señor Jesucristo cuando se nos revela. Como el día de hoy se revela a muchos judíos y a muchos musulmanes, hermano, hay testimonios impresionantes de cómo el Señor se le presenta así como se le presentó a Saulo. A mí el Señor lo sigue haciendo el día de hoy. Y hay judíos, musulmanes convertidos a Cristo por una experiencia espectacular, como el Señor se le ha presentado y se le ha revelado, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y obviamente, con todo aquel que a Él clama, el Señor está allí para revelarle, amén, y mostrarle su amor, su bondad, su misericordia. Gloria a Dios. Así que esta cátedra que da aquí, hermano, con respecto al sacerdocio, es impresionante lo que habla Hebreos, escribiéndole a los judíos convertidos. Así que manténganse firmes allí. Este es el sacerdote que nos conviene, que entró con su propia sangre al lugar santísimo allí, para desde allí interceder por nosotros. Rey y sacerdote. Ese es el que nos conviene. Gloria a Dios. Amén. Eso está reservado solamente para nuestro Señor Jesucristo. Vean a Saulo. Siendo rey, se metió en el asunto del sacerdocio. Pero viene alguien, un usurpador, que va a intentar hacer lo mismo, que es el anticristo. Que siendo rey, porque se va a establecer como rey para el mundo entero, va a querer entrar al lugar santísimo para sentarse en lugar de Dios y hacerse pasar por Dios. Meterse también y hacerla a veces de rey y sacerdote. Pero ahí va a ser desechado y ya sabemos cómo va a terminar el anticristo. Noticias antes que acontezcan. Gloria a Dios. Porque eso solamente es la prerrogativa de nuestro Señor Jesucristo. Ser rey y sacerdote. Rey de reyes y Señor de señores. Y un nombre escrito en gloria, ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Maravilloso sea el Señor. Aleluya. Y como ya lo hemos dicho antes, estamos viviendo el año 2023, amén, de la era cristiana, porque obviamente, como lo expliqué ya en anteriores servicios, y a unos todavía no le entran todavía a entenderlo claramente, antes se contaba el tiempo a raíz de los reyes que vivían, el reinado del año 3 del reinado de fulano y así sucesivamente. Hoy, obviamente, estamos viviendo el año 2023, del reinado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está vivo. Pues Él no ha muerto. Murió y se levantó entre los vivos, de entre los muertos. Gloria a Dios, para sentarse a la derecha del Padre y ahí interceder por toda la humanidad. Y una de sus oraciones más hermosas e impactantes del Señor Jesucristo están escritos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando Él intercede, amén, por sus discípulos y por todos los que han de creer en Él, por la palabra de ellos y por la predicación de ellos. Por lo tanto, el Señor oró por todos nosotros y por usted, mi estimado hermano, que está en su casa y por los que están ahí en el trabajo, donde quiera que llegue este mensaje y que tú estás escuchando, créelo, que el Señor oró por ti. Que no eres un desconocido para el Señor. Y si estás escuchando este mensaje, porque Dios quiere tener una relación contigo. Gloria a Dios. Y espera, amén, que tú vuelvas tu rostro a Él y a través de la obra del Espíritu Santo reconozcas tus pecados y te arrepientas de ellos. Porque es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado. Y si hoy tú te sientes redarguido por los pecados, la inmoralidad que estás viviendo, cree que el Señor está intercediendo por ti, llamándote la atención a través de la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Pues Él llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por ti, para entrar al lugar santísimo allá en el cielo e interceder por ti. Y por lo tanto por toda la humanidad. Así que si estás escuchando este mensaje, el Señor te ama. Él es tu sacerdote, que está intercediendo por ti. Y el Espíritu Santo te está redarguyendo, para que tú entiendas que tienes que volverte de tu mal camino, dejar la inmoralidad, la corrupción y el pecado. Y aunque a muchos les duelan, pues lo voy a decir, dejar el homosexualismo, dejar el lesbianismo. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente en muchas partes del mundo es un delito decir lo que estoy diciendo. Que el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo demás géneros son pecado, corrupción e inmoralidad. Arrepiéntete de ello, porque solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Le duela a quien le duela. Y si estás en esa condición, es más te vale que te arrepientas de tus pecados. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios en nuestro país podemos decirlo. Que el homosexualismo y el lesbianismo es pecado. Lamentablemente los sociólogos y psicólogos y psiquiatras no lo quieren decir. Como se ha frenado un psiquiatra en estos días con relación a este hombre disfrazado de escolar que se metió a un centro educativo. Le pasó la mano cuando los periodistas le preguntaban qué pasa con este hombre. No quiso decir que es un hombre enfermo, traumado, desequilibrado, ¿saben? Que se siente mujer siendo hombre, para grabar a las niñas en los centros educativos, entrando en este tema de la pedofilia y poner videos allí. Eso es una obra del diablo. Eso es pecado. Gloria a Dios. Y lamentablemente esta corriente del LGTB y la ideología de género lo ven como una opción. No es opción, es un hombre enfermo, traumado y endemoniado. Pero que tiene tiempo de arrepentirse de sus pecados si escucha este mensaje. Si usted lo conoce, póngale este video. Gloria a Dios, mándeselo a su Facebook. Necesitas a Cristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados, apartarte de la corrupción y la inmoralidad. Y oremos por todos los pastores que están en muchas partes del mundo como Canadá, Europa, Inglaterra, donde lo que estoy diciendo para ellos le constituye ser metidos a prisión, porque es un delito mencionar lo que yo estoy mencionando cuando ellos lo dicen allá en su tierra, en sus patrias, como es Canadá, Europa, Inglaterra. Están metiendo presos los pastores por decir lo que yo estoy diciendo aquí en nuestro país. Y oremos para que esto no entre en nuestra nación y sigamos orando por los congresistas cristianos que están luchando en contra de todas estas leyes que quieren meter en nuestro país, toda esta corriente de LGTB. Gloria a Dios. Oremos por todos ellos. El Señor viene pronto. Aleluya. Gloria a Jesús. Nuestro Rey y sacerdote está pronto por volver a la tierra. Si usted está en su casa, mi estimado hermano, en su trabajo, donde usted se encuentre, gloria a Dios, y has escuchado esta enseñanza, pues créelo. El Señor Jesús te ama y quiere transformar tu vida. Ora conmigo si el día de hoy quieres entregarle tu vida al Señor. Señor Jesús, reconozco mis pecados, perdóname de toda inmoralidad. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador personal. Perdóname, Señor, todos mis pecados y toda inmoralidad. Lávame con tu sangre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque yo creo, Señor, que llevaste mis pecados en la cruz y te sentaste a la derecha del Padre. Gracias, Señor Jesús. Y usted, mi hermano, dígale gracias, Señor. Límpianos, santifícanos, Padre. Te pedimos, oh Dios, tu perdón y el consuelo de tu presencia en cada corazón, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la alabanza a ti te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.